Existe un momento que le sucede a cada persona altamente sensible, un momento que lo cambia todo. No ocurre de repente, se construye a lo largo de los años, a veces décadas, capa tras capa, absorbiendo el dolor de los demás, llevando cargas ajenas, emociones que nunca te correspondieron, sintiéndote responsable del humor de cada persona en la habitación, hasta que un día algo dentro de ti se quiebra, o tal vez algo dentro de ti finalmente sana. Porque cuando una persona hipersensible deja de preocuparse, no se vuelve fría, no se vuelve cruel, no pierde su capacidad de sentir, se convierte en algo mucho más raro y mucho más peligroso. Se concentra y el universo no está preparado para lo que se convierte. Permíteme explicar lo que la psicología y la neurociencia han descubierto sobre esta transformación. Porque lo que sucede dentro del cerebro de una persona altamente sensible que deja de absorber el dolor de todos es uno de los fenómenos más incomprendidos en la psicología humana. Carl Jung lo llamaba integración de la sombra. Los investigadores modernos lo llaman apagón empático. Los neurocientíficos lo describen como una reconfiguración del sistema de respuesta a las amenazas. Pero como sea que lo llames, el resultado es el mismo. Una persona que antes cargaba con el peso de las emociones de todos los demás, de repente tiene toda esa energía para sí misma, y eso lo cambia todo. Primero, déjame contarte qué es realmente una persona altamente sensible, porque hay mucha confusión sobre este término. Los investigadores estiman que entre el 15 y el 20% de la población humana tiene lo que llaman sensibilidad en el procesamiento sensorial. Esto no es un trastorno, no es una debilidad. Es un rasgo genético que hace que ciertos cerebros procesen la información de manera más profunda que otros. Cuando una persona altamente sensible entra a una habitación, su cerebro nota cosas que otros cerebros filtran. El sutil cambio en el tono de voz de alguien, el gesto fugaz que duró una fracción de segundo, la tensión entre dos personas que pretenden que todo está bien. La mayoría de la gente no nota estas cosas. Sus cerebros las clasifican como irrelevantes y las descartan antes de que lleguen a la conciencia. Pero el cerebro altamente sensible no hace esto. Lo procesa todo, profundamente, a fondo, constantemente. Es por eso que las personas altamente sensibles a menudo se sienten agotadas en situaciones sociales. Sus cerebros están haciendo 10 veces el procesamiento de todos los demás en la habitación, mientras que otros están teniendo una conversación simple. La persona sensible está rastreando inconscientemente los estados emocionales de todos a su alrededor. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Una investigación presentada en la segunda Conferencia Internacional sobre Investigación de la Sensibilidad en 2024 reveló algo que la mayoría de la gente no entiende sobre las personas altamente sensibles. Cuando están de buen ánimo y se sienten seguras en su entorno, en realidad son menos propensas a sentirse abrumadas que las personas no sensibles. Léelo de nuevo. En las condiciones adecuadas, las personas altamente sensibles son más resilientes, más estables, más capaces de manejar la estimulación que todos los demás. Pero cuando están fatigadas o en un ambiente negativo, se sienten abrumadas mucho más rápido. Esta es la espada de doble filo de la sensibilidad. En condiciones de apoyo, es un superpoder. En ambientes dañinos, es un drenaje constante de tu energía.
Y la mayoría de las personas altamente sensibles pasan toda su vida en ambientes dañinos, no porque lo elijan, sino porque nunca les enseñaron a protegerse. Les enseñaron que preocuparse por los demás las hacía buenas personas, que absorber el dolor de todos era compasión, que sentirse responsable de las emociones de otras personas era amor. Así que pasaron años, a veces décadas, llevando un peso que nunca debieron llevar, hasta que un día algo cambia. Tal vez fueron demasiadas traiciones. Tal vez fue ver a alguien que amabas aprovecharse de tu empatía. Tal vez fue simplemente llegar a un punto de agotamiento tan completo que tu cerebro no tuvo más remedio que protegerse. Cualquiera que sea el detonante, el resultado es lo que los investigadores llaman cierre empático. Y no es lo que la mayoría de la gente piensa. Cuando un empático se cierra, no pierde su capacidad de sentir, no se convierte en un narcisista, no deja de preocuparse repentinamente por la humanidad. Lo que sucede es algo mucho más interesante. Su cerebro se reconfigura para dejar de absorber automáticamente las emociones de los demás. Este es un mecanismo de supervivencia. Ocurre cuando el sistema nervioso ha estado abrumado durante tanto tiempo que no tiene más remedio que crear límites a nivel neurológico. La persona altamente sensible que pasa por esta transformación informa una experiencia extraña. Todavía puede ver el dolor en los demás. Todavía puede entender lo que alguien está sintiendo, pero ya no asume automáticamente ese dolor. Por primera vez en sus vidas, pueden presenciar el sufrimiento sin ser consumidos por él. Y aquí es donde la transformación se vuelve peligrosa. No peligrosa en un sentido violento, no peligrosa en un sentido cruel. Peligrosa porque toda esa energía que solían gastar absorbiendo las emociones de otras personas, ahora está disponible para otras cosas. Piensa en lo que esto significa. Una persona altamente sensible procesa la información de manera más profunda que todos los demás. Notan patrones que otros pasan por alto. Entienden el comportamiento humano a un nivel intuitivo al que la mayoría de la gente no puede acceder. Durante años, todo ese poder cognitivo fue drenado por la absorción emocional. Ahora, imagina lo que sucede cuando se elimina ese drenaje. Y, de repente, una persona que ve más que los demás, que procesa más que los demás, que entiende la naturaleza humana mejor que los demás, tiene toda su energía enfocada en sus propias metas. Es por eso que las personas que los conocieron antes de la transformación a menudo dicen lo mismo. Algo es diferente en ellos ahora. No son fríos, pero ya no son los mismos. Hay un enfoque en sus ojos que no estaba allí antes. Una claridad que se siente casi inquietante. Carl Jung entendió esta transformación mejor que nadie. Lo llamó integración de la sombra. El proceso por el cual una persona deja de rechazar partes de sí misma y comienza a incorporar esas partes rechazadas en un todo más fuerte. Para la mayoría de la gente, la sombra contiene su agresión, su egoísmo, su capacidad para la oscuridad. Pero para las personas altamente sensibles, la sombra a menudo contiene algo diferente. Contiene su poder. Contiene su capacidad de decir no. Su capacidad de priorizarse a sí mismas. Su derecho a dejar de llevar el dolor de los demás. Estas son las cosas que a las personas sensibles se les enseñó a rechazar. Se les dijo que establecer límites las hacía egoístas, que priorizarse a sí mismas las hacía frías, que negarse a absorber las emociones de otras personas las hacía malas personas. Hay un momento que le sucede a cada persona altamente sensible,
un punto de inflexión, un antes y un después. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Se construye con el tiempo, años, incluso décadas, capa sobre capa de absorber el dolor ajeno, llevando cargas ajenas, sintiéndote responsable del estado de ánimo de todos a tu alrededor. Hasta que un día, algo dentro de ti se quiebra. O quizás, algo dentro de ti finalmente sana. Porque cuando una persona hipersensible deja de preocuparse, no se vuelve fría, no se vuelve cruel, no pierde su capacidad de sentir. Se transforma en algo mucho más raro y mucho más peligroso. Se concentra, y el universo no está preparado para lo que se convierte. Así que empujaron esas capacidades hacia la sombra. Rechazaron su propio poder, negaron su derecho a protegerse. Y ese rechazo, esa negación, es lo que las agotó. Porque la sombra no desaparece solo porque la rechaces, permanece. Y mantener ese rechazo requiere energía constante. Cuando una persona altamente sensible finalmente integra su sombra, cuando finalmente acepta que tiene el derecho de establecer límites, cuando deja de disculparse por protegerse, toda esa energía se vuelve disponible y se convierten en algo raro. Una persona con una percepción extraordinaria, que ya no se agota por esa percepción. Una persona con una empatía profunda, que ya no es consumida por esa empatía. Una persona que entiende la naturaleza humana y ahora puede usar ese entendimiento para sus propios propósitos. Por esto digo que la persona hipersensible que dejó de preocuparse es más peligrosa. No porque te vaya a lastimar, no porque se haya vuelto cruel, sino porque finalmente se ha concentrado. Y una persona altamente sensible concentrada es una de las fuerzas más formidables en la psicología humana. Ven lo que otros no ven, entienden lo que otros no pueden comprender, procesan información a profundidades que la mayoría de la gente nunca accede. Y ahora, todo ese poder está dirigido. Permítanme darles un ejemplo de cómo se ve esto en la práctica. Antes de la transformación, una persona altamente sensible podría entrar a una junta de negocios e inmediatamente sentir las tensiones entre los ejecutivos. Sentiría el resentimiento entre dos colegas. Absorbería la ansiedad de la persona que estaba a punto de ser criticada. Y pasaría toda la junta manejando esas emociones dentro de sí misma, tratando de aliviar la tensión, tratando de hacer que todos se sintieran mejor, agotándose en el proceso. Después de la transformación, entran a la misma junta, todavía sienten todo, las tensiones, los resentimientos, la ansiedad, pero ahora lo observan sin absorberlo. Y en lugar de agotarse, tratando de manejar las emociones de todos los demás, usan esa información. Notan qué ejecutivo se siente inseguro y saben que pueden presionarlo. Ven qué colega está resentido y puede ser convertido en un aliado contra un enemigo común. Entienden qué persona está ansiosa y estará de acuerdo con cualquier cosa solo para escapar de la incomodidad. Esta es la misma sensibilidad, la misma percepción, el mismo procesamiento profundo, pero dirigido hacia afuera en lugar de ser absorbido hacia adentro. Y esto es lo que las hace formidables. No son frías, no han perdido su humanidad. Todavía pueden elegir ayudar, todavía pueden elegir preocuparse, todavía pueden elegir apoyar, pero ahora es una elección, no una respuesta automática. Y esa elección, ese control, es lo que faltaba antes. La investigación sobre esta transformación revela algo más que la mayoría de la gente no entiende.
No es permanente en la forma en que la mayoría de la gente piensa. La persona altamente sensible que ha integrado su sombra, que ha aprendido a protegerse, todavía puede elegir abrirse de nuevo, pero ya no lo hace automáticamente, ya no lo hace con todo el mundo, ya no lo hace en situaciones donde la va a drenar sin propósito. Han aprendido algo que la mayoría de la gente sensible nunca aprende, que su empatía es un recurso valioso, y como cualquier recurso valioso, debe ser gastado deliberadamente, en personas y situaciones que lo merecen. Esta es la verdadera transformación. No de preocuparse a no preocuparse, de la empatía automática a la empatía elegida, de la absorción compulsiva a la conexión deliberada. Y esta distinción lo es todo, porque la empatía automática es una responsabilidad. Te drena sin discriminación, le da tu energía a cualquiera que esté cerca, independientemente de si lo merece. Pero la empatía elegida es un superpoder. Te permite conectar profundamente con las personas que importan, mientras te proteges de aquellos que te drenarían. La persona hipersensible que aprende esta distinción se vuelve rara en verdad. Carl Jung escribió que la integración de la sombra produce una conciencia más fuerte y amplia que antes, que le da a una persona cuerpo, la hace más real, más presente, más poderosa. Esto es lo que le sucede a la persona sensible que deja de disculparse por protegerse. Se vuelven más reales. Dejan de representar empatía para la gente que no la merece. Dejan de agotarse para hacer que otros se sientan cómodos. Dejan de llevar peso que nunca debió ser suyo. Y en ese espacio, en esa libertad, se convierten en algo nuevo, no fríos, no crueles, no indiferentes, concentrados, deliberados, poderosos. Por esto el universo no está preparado para ellos, porque el universo estaba cómodo con ellos como eran antes, constantemente disponibles, siempre absorbiendo, para siempre responsables de las emociones de todos. Al universo le gustaba la persona sensible que podía ser drenada sin protestar, que sacrificaría su propio bienestar para hacer que otros se sintieran cómodos, que llevaría el peso sin quejarse. Pero el universo no sabe qué hacer con una persona sensible que dice no, que establece límites, que protege su energía, que elige dónde dirigir su extraordinaria percepción. Esto hace que la gente se sienta incómoda, porque la gente estaba acostumbrada a tomar de la persona sensible sin dar nada a cambio. Estaban acostumbrados al trabajo emocional gratuito, a la constante disponibilidad, a la absorción automática. Cuando eso se detiene, no saben cómo responder. Algunos se enojan, algunos tratan de manipular. Algunos acusan a la persona sensible de volverse fría, de cambiar, de no ser quien solía ser. Y en cierto modo, tienen razón. La persona sensible ha cambiado. Se han vuelto raros y se han vuelto peligrosos. No porque vayan a lastimar a nadie, sino porque ya no pueden ser drenados sin su consentimiento. Y eso es aterrador para la gente que se beneficiaba del drenaje. Ahora, déjenme contarles lo que sucede después, porque la transformación no termina con el apagón. Ese es solo el comienzo, después de la fase inicial de protección, donde el cerebro de la persona sensible crea límites para detener lo abrumador. Algo más profundo comienza. Empiezan a descubrir quiénes son realmente, no quién les dijeron que debían ser, no quién otros necesitaban que fueran, no la identidad que construyeron alrededor de ser el cuidador, el absorbedor, el que siempre entendía.
Empiezan a descubrir sus preferencias reales, sus límites reales, sus verdaderos deseos. Para muchas personas sensibles, esto es aterrador, porque han pasado tanto de sus vidas definidas por sus relaciones con otros, que no saben quiénes son cuando no están absorbiendo las emociones de alguien más. Hay una pregunta: ¿qué es lo que realmente quiero?, que se vuelve extrañamente difícil de responder. Este es el trabajo de la sombra que describió Carl Jung. El largo proceso de negociación con esas partes de ti que rechazaste, la lenta recuperación de capacidades que alejaste, porque te dijeron que eran egoístas, frías o inaceptables, lleva tiempo, requiere paciencia, exige una voluntad de sentarse con la incomodidad. Pero el resultado es lo que Jung llamó individuación, el proceso de convertirse en una persona completa, integrando todas las partes rechazadas en un todo unificado. Como decía Jung, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y para la persona altamente sensible, este proceso crea algo extraordinario. Una persona con toda su percepción, toda su profundidad, toda su comprensión de la naturaleza humana, tan profunda como la de la chamana María Sabina, combinado con límites, enfoque, la capacidad de dirigir sus dones en lugar de ser drenada por ellos. Este es el tipo de persona más raro, porque la mayoría de las personas altamente sensibles nunca completan esta transformación. Se quedan en uno de dos estados, o se quedan en la fase previa al apagón empático, constantemente drenadas, siempre absorbiendo, siempre agotadas por sus propios dones. Viven como esas velas que se consumen por ambos extremos, o se quedan atrapadas en la fase de apagón, protegiéndose a sí mismas, pero sin completar nunca la integración, sin aprender nunca a abrirse de nuevo deliberadamente, como esas flores que se cierran para protegerse del invierno. Pero los pocos que completan la transformación total, que aprenden a protegerse a sí mismos y a elegir cuándo conectarse, se convierten en algo que el universo rara vez ve. Una persona altamente sensible que no es víctima de su sensibilidad. Y eso es más raro y más peligroso de lo que te imaginas. Ahora quiero contarte algo que los investigadores han descubierto sobre el cerebro de una persona altamente sensible que completa esta transformación. Según estudios liderados por figuras como Andrew Huberman, porque la neurociencia detrás de esto es fascinante. Cuando una persona altamente sensible está en modo de absorción constante, su sistema nervioso está perpetuamente activado. La amígdala, la parte del cerebro que procesa las amenazas y la información emocional, está constantemente disparando. ¡Bum! 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 Esto es agotador. Cada cerebro tiene recursos limitados para procesar información. Y cuando la amígdala está constantemente activada, esos recursos se agotan rápidamente. Es como tener el motor de un coche siempre a máxima velocidad. Eventualmente se funde. Esta es la razón por la que las personas altamente sensibles que no han aprendido a protegerse a sí mismas a menudo experimentan lo que los investigadores llaman fatiga por empatía. Su capacidad para cuidar se agota, no porque sean malas personas, no porque hayan dejado de amar, sino porque su cerebro ha estado funcionando a máxima capacidad durante tanto tiempo que simplemente no puede continuar. La investigación de la clínica Cleveland sobre la fatiga por empatía la describe como una consecuencia predecible de la absorción emocional prolongada.
Le sucede a las enfermeras, a los terapeutas, a los cuidadores, a cualquiera cuyo trabajo requiera un compromiso empático constante. Pero para las personas altamente sensibles, no es solo su trabajo, es toda su existencia, cada interacción, cada relación, cada momento en espacios públicos. Es como estar en un tianguis emocional constante. Su cerebro está trabajando horas extras, todo el tiempo. Ahora, aquí está lo que sucede cuando ocurre el apagón. El cerebro esencialmente crea nuevas vías neuronales que interceptan la respuesta automática de absorción, en lugar de asumir inmediatamente las emociones de los demás. El cerebro crea una pausa, un momento de observación antes de la reacción. Es como un respiro antes de sumergirse en aguas profundas. Esta pausa lo cambia todo, porque en esa pausa, la persona sensible puede elegir: quiero recibir esto. Esta persona merece mi energía. ¿Es esta una situación en la que mi empatía será recíproca o una en la que simplemente será drenada? Es como decidir qué batallas vale la pena librar. Antes del apagón, no había pausa. La absorción era automática, instantánea, inevitable. Era como ser una esponja absorbiendo todo el agua a su alrededor. Después del apagón, la pausa existe, y esa pausa es poder. Los neurocientíficos que estudian la meditación han observado patrones neuronales similares en practicantes experimentados. La capacidad de observar un estímulo emocional sin reaccionar inmediatamente a él. La capacidad de sentir sin ser abrumado por el sentimiento, como esas olas que se observan desde la orilla sin ser arrastrado por ellas. Pero aquí está lo que hace que la persona altamente sensible transformada sea diferente de un meditador. El meditador entrena su cerebro para crear esta pausa a través de la práctica deliberada. Miles de horas de meditación, años de entrenamiento. La persona altamente sensible que completa la transformación a menudo desarrolla esta capacidad a través de la supervivencia. Su cerebro creó la pausa porque no tenía opción. La alternativa era el colapso emocional completo. Y debido a que esta capacidad se desarrolló a través de la supervivencia en lugar de la práctica, a menudo opera automáticamente. La persona sensible transformada no necesita crear conscientemente la pausa. Su sistema nervioso lo hace por ella. Es como un instinto. Esta es la razón por la que las personas que los conocieron antes a menudo describen que han cambiado a un nivel fundamental, porque algo fundamental ha cambiado. Su sistema nervioso se ha reconectado para protegerlos, y esa protección, esa pausa automática, es lo que crea el enfoque que los hace peligrosos. Déjame explicarte por qué este enfoque es tan poderoso. La mayoría de las personas pasan por la vida con la atención dispersa. Reaccionan a cualquier estímulo que tengan delante. Se ven arrastradas en múltiples direcciones por las emociones y las demandas de los demás. Es como ser una hoja a la deriva en el viento. La persona altamente sensible antes de la transformación está aún más dispersa que la mayoría, porque están reaccionando no solo a sus propios estímulos, sino a los estímulos emocionales de todos los que les rodean. Su atención está fragmentada en docenas de entradas emocionales en cualquier momento dado. Pero después de la transformación, algo extraordinario sucede. Toda esa atención se vuelve disponible para enfocarse. La persona altamente sensible conserva su extraordinaria percepción. Todavía se da cuenta de todo. Todavía procesa profundamente.
todavía comprende la naturaleza humana a niveles a los que la mayoría de las personas no pueden acceder. Pero ahora, en lugar de que esa percepción disperse su atención, puede enfocarse como un láser. Esta es la combinación que los hace formidables: percepción profunda más atención enfocada. La mayoría de las personas no tienen ninguna de las dos. Su percepción es superficial y su atención está dispersa. Algunas personas tienen una percepción profunda, pero una atención dispersa. Estas son las personas sensibles antes de la transformación, agotadas, abrumadas, incapaces de usar sus dones porque su energía se drena constantemente. Muy pocas personas tienen tanto una percepción profunda como una atención enfocada. Y aquellos que lo hacen son capaces de cosas que otros ni siquiera pueden entender. Pueden leer una habitación y saber exactamente dónde está el poder. Pueden sentir una oportunidad que otros pierden y tener el enfoque para perseguirla. Pueden comprender lo que alguien necesita y elegir deliberadamente si proporcionárselo o no. Esto no es manipulación, es claridad. Claridad sobre la naturaleza humana, claridad sobre su propia energía, claridad sobre lo que merece su atención y lo que no. Es como tener un mapa claro en un mundo de niebla. Hay un momento que le sucede a cada persona altamente sensible, un punto de inflexión, un antes y un después. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, se construye con el tiempo, años, incluso décadas, capa sobre capa de absorber el dolor ajeno, llevando cargas ajenas, emociones que jamás debieron ser tuyas, sintiéndote responsable del ánimo positivo de todos a tu alrededor, hasta que un día, algo dentro de ti se quiebra. O quizás, algo dentro de ti finalmente sana, como explica Carl Jung sobre la integración de la sombra. Porque cuando una persona hipersensible deja de preocuparse, no se vuelve fría, no se vuelve cruel, no pierde su capacidad de sentir. Se transforma en algo mucho más raro y mucho más peligroso. Se concentra y el universo no está preparado para lo que se convierte. Jung escribió que la sombra contiene no solo oscuridad, sino también creatividad y potencial, que lo que rechazamos a menudo incluye nuestras mayores capacidades. Para la persona altamente sensible, la sombra rechazada a menudo contiene su poder, su habilidad para decir no, su derecho a priorizarse a sí misma. Cuando esa sombra se integra y cuando esas capacidades rechazadas se reclaman, como detalla Andrew Huberman, el resultado es una persona que tiene tanto profundidad como dirección, tanto percepción como poder, tanto empatía como límites. Esta combinación es rara, porque la mayoría de la gente nunca la desarrolla, o nunca tuvieron la profundidad de percepción para empezar, o nunca aprendieron a concentrarla. Pero la persona hipersensible que completa la transformación desarrolla ambas cosas a través del proceso de supervivencia e integración, y eso es lo que la hace peligrosa, no peligrosa para otros, sino peligrosa para el status quo, peligrosa para sistemas que dependen de su obediencia, peligrosa para relaciones que dependían de su entrega constante, peligrosa para patrones que requerían su agotamiento, porque una persona que ve claramente y actúa deliberadamente no puede ser controlada de la manera en que solía ser, no puede ser drenada sin su consentimiento, no puede ser manipulada a través de la culpa, no puede ser mantenida en patrones que la dañen. Esta es la razón por la que digo que el universo no está listo para ella.
porque el universo se beneficia de personas sensibles agotadas. Se beneficia de personas que absorben sin límites, que dan sin recibir, que llevan peso que no es suyo. El universo tiene sistemas construidos sobre este desequilibrio, relaciones construidas sobre esta explotación, expectativas construidas sobre este drenaje. Cuando la persona sensible deja de participar en esto, todo cambia, no solo para ella, sino para todos a su alrededor. La gente tiene que empezar a llevar sus propias emociones. Las relaciones tienen que volverse recíprocas. Los sistemas tienen que encontrar nuevas fuentes de energía. Esto es incómodo para todos los que se beneficiaron del viejo acuerdo. Y así que se resisten, acusan a la persona transformada de volverse fría. La hacen sentir culpable por establecer límites. Intentan manipularla de vuelta a los viejos patrones. Pero aquí está la clave sobre alguien que ha completado esta transformación. Puede ver la manipulación. Su percepción no disminuyó cuando dejó de absorber. En todo caso, aumentó. Porque ahora no está abrumada por las emociones que percibe. Puede observar claramente sin ser consumida. Así que, cuando alguien intenta hacerla sentir culpable, lo ve por lo que es. Cuando alguien intenta manipularla, reconoce el patrón. Cuando alguien la acusa de ser fría, entiende que la acusación realmente se trata de la pérdida de acceso a su energía por parte del acusador. Esta claridad es devastadora. No porque la persona transformada se vuelva cruel, sino porque ya no puede ser engañada, y la gente que dependía de engañarla no sabe qué hacer. Déjame contarte sobre los 3 tipos de personas que más luchan con esta transformación. El primer tipo es el narcisista. Los narcisistas se sienten atraídos por las personas altamente sensibles, como polillas a la llama. Porque las personas sensibles proveen algo que el narcisista necesita desesperadamente: labor emocional sin reciprocidad. La persona sensible absorbe las emociones del narcisista, maneja sus estados de ánimo, provee validación constante, se responsabiliza por los sentimientos del narcisista. Esto es exactamente lo que el narcisista quiere: alguien que dé interminablemente sin demandar nada a cambio. Cuando la persona sensible se transforma, el narcisista pierde su suministro, y los narcisistas no manejan esto bien. Escalarán, bombardearán con amor, enfurecerán, harán sentir culpable. Intentarán cada manipulación en su arsenal, pero la persona sensible transformada lo ve todo claramente y ya no es susceptible. Esto hace que el narcisista se desespere, porque no puede entender por qué sus tácticas ya no funcionan. Solía ser capaz de atraer a la persona sensible de vuelta con unas pocas palabras bien ubicadas. Ahora esas palabras no tienen efecto. El narcisista a menudo concluye que la persona sensible se ha convertido en un monstruo. Ha perdido su humanidad. Se ha vuelto fría y cruel. Pero la verdad es más simple. La persona sensible simplemente ha dejado de participar en una dinámica abusiva. No ha cambiado quién es. Ha cambiado quién está dispuesta a ser para otros que no lo merecen. El segundo tipo que lucha es el vampiro emocional. Estas son personas que no son necesariamente narcisistas, pero que se han vuelto dependientes de la energía de la persona sensible. Quizás es un familiar que siempre se desahoga con ella, una amiga que solo llama cuando necesita apoyo emocional, un colega que la usa como terapeuta gratuita. Estas personas no son malas. Puede que ni siquiera se den cuenta de lo que están haciendo,
pero se han acostumbrado a drenar a la persona sensible sin dar nada a cambio. Cuando la persona sensible se transforma, el vampiro de repente tiene que encontrar energía en otro lugar, y no están contentos con eso. Dirán cosas como: has cambiado, no eres la misma persona. ¿Qué te pasó? Y en cierto sentido, tienen razón. La persona sensible ha cambiado. Ha dejado de ser una fuente gratuita de energía, pero no se ha vuelto fría. Simplemente ha empezado a esperar reciprocidad. Y para alguien que nunca tuvo que proveer reciprocidad, esto se siente como crueldad. El tercer tipo que lucha es el complaciente que no ha completado su propia transformación. Estos son a menudo otras personas sensibles, personas que todavía están en la fase pre-transformación, todavía absorbiendo automáticamente, todavía drenadas por sus propios dones. Cuando se encuentran con una persona sensible transformada, se activa algo en ellas, porque la persona transformada es prueba de que otra manera es posible, y esa prueba es incómoda. Si otra persona sensible puede establecer límites, puede dejar de absorber, puede concentrar su energía, entonces el complaciente tiene que confrontar el hecho de que él también podría. Tiene que enfrentar su propio miedo, su propio condicionamiento, su propia creencia de que establecer límites te hace una mala persona. Y enfrentar eso es difícil. Así que, en lugar de enfrentarlo, a menudo proyectan, acusan a la persona transformada de ser fría, desconsiderada, ya no sensible, cuando la verdad es que tienen miedo de su propia transformación, tienen miedo de lo que se convertirían si dejaran de absorber. Tienen miedo de ser peligrosos. Ahora, déjame decirte algo importante. Si eres una persona altamente sensible viendo esto, y te reconoces en lo que he descrito, quiero que entiendas algo. La transformación que estoy describiendo no se trata de volverse frío, no se trata de perder tu empatía. Es sobre, como diría Andrew Huberman, optimizar tu percepción. No se trata de convertirte en una persona diferente, se trata de integrar todo lo que eres, incluyendo tu poder, incluyendo tu derecho a protegerte, incluyendo tu capacidad de elegir a dónde va tu energía. Carl Jung decía que la sombra contiene potencial no realizado, que lo que rechazamos a menudo incluye nuestros mayores dones, para las personas altamente sensibles. El don rechazado es a menudo el poder mismo, el poder de decir no, el poder de establecer límites, el poder de concentrarse. Recuperar ese poder no te hace menos sensible, no te hace menos atento, no te hace menos humano, te hace más completo, te hace más capaz, te hace más tú. Esta es la paradoja de la transformación. Al aceptar las partes de ti mismo que rechazaste, te vuelves más auténtico, más integrado, más íntegro. No pierdes la sensibilidad que te hizo quien eres. Ganas el poder que te enseñaron a rechazar. Y con ambos, te vuelves alguien excepcional. Excepcional porque tienes profundidad y dirección. Excepcional porque tienes percepción y poder. Excepcional porque puedes sentir profundamente y actuar deliberadamente. Y sí, peligroso. Peligroso para los sistemas que requerían tu sumisión. Peligroso para las relaciones que dependían de tu agotamiento. Peligroso para los patrones que esperaban tu extenuación. Pero peligroso de la mejor manera posible. Peligroso porque ya no puede ser controlado. Peligroso porque finalmente ves con claridad. Peligroso porque te has vuelto completo. Este canal existe para explorar estas transformaciones, la psicología detrás de ellas,
la neurociencia que las explica, como diría Andrew Huberman, las tradiciones ancestrales que las han comprendido durante siglos. Si esto resonó contigo, si te reconociste en lo que describí, considera suscribirte, porque hay mucho más por explorar. Las tácticas específicas que los narcisistas usan contra las personas sensibles y cómo reconocerlas. La neurociencia del establecimiento de límites y por qué literalmente reconfigura tu cerebro. Las señales de que una persona altamente sensible está comenzando su transformación y qué esperar en cada fase. Haz clic en suscribirte. Activa la campanita de notificaciones. Y si esto te ayudó a entenderte mejor o a entender a alguien que conoces, deja un comentario. Cuéntame, ¿has experimentado esta transformación? ¿Estás en medio de ella? ¿Tienes miedo de en lo que podrías convertirte? Quiero saber de ti, porque esta transformación no es solo psicológica, es espiritual. Es el proceso de convertirte en quien siempre debiste ser, antes de que el universo te enseñara a rechazar tu poder, antes de que el condicionamiento te diera miedo a los límites, antes de que aprendieras que cuidar de ti mismo significaba no cuidar de los demás. La verdad es lo opuesto. No puedes cuidar verdaderamente de los demás hasta que aprendas a cuidar de ti mismo. No puedes dar deliberadamente hasta que dejes de dar automáticamente. No puedes estar presente para los demás hasta que ya no estés consumido por sus emociones. Esto es lo que la transformación enseña. Y es por eso que la persona hipersensible que dejó de preocuparse no es lo que parece. No dejó de preocuparse. Empezó a elegir. Y eso es lo más poderoso que una persona altamente sensible puede aprender. Nos vemos en el próximo video.